jóvenes. Esta clase va dirigida para el quinto de secundaria y el tema de hoy es Virreinato en el Perú, segunda parte. Pasemos. Bien, la vez pasada habíamos hablado sobre la fundación del virreinato, ¿verdad? Que instauró cierta política gracias al virrey Toledo, ¿no? Francisco de Toledo, ¿no? También conocido como el Conde de Superunda. Pero esta vez vamos a hablar de la organización, del virreinato, ¿no? Y esa organización hay dos maneras de clasificar. Como ustedes podrán ver, está la manera de la República de los Indios y la otra es la República de Españoles, ¿verdad? Entonces nosotros primero vamos a hablar de la República de Indios, ¿no? Eh, ¿Quiénes son la República de Indios, no? Son las personas básicamente descendientes de los incas, ¿no? Descendientes de los incas, ¿no? Ahora, la parte más alta de la pirámide, digamos, los que están a la cabeza de la República de los Indios, son los indígenas nobles. Ellos eran también llamados curacas, ¿no? Puesto que descendían de una élite cusqueña, ¿no? Una élite, digamos, es la parte que gobierna, ¿no? Ahora, ellos tenían muchas ventajas, y entre esas ventajas era de que no pagaban tributo y no mitaban. No mitar significa que no van a la mita, ¿no? No van a la mita, en ese tiempo se le conocía como la mita minera, ¿no? Porque la mita minera implicaba hacer un trabajo gratuito para el Estado español, ¿no? Colaboraban con el corregidor para el cobro de tributos. Ustedes recordarán que el corregidor era la persona que se encargaba de cobrar tributos según la clase pasada, ¿no? Ahora, ese corregidor generalmente era odiado, pues, ¿no? Por los indígenas, ¿no? Porque él era el que se encargaba del cobro, ¿no? Y si no cobrabas, sencillamente te caía un latigazo o más, ¿no? Te daban torturas, etcétera, ¿no? Y aparte, estos indígenas nobles, estos curacas, eran llamados por el virrey, ¿no? Eran nombrados por el virrey o la Real Audiencia. Ellos comprobaban de que de verdad tuvieran ese linaje que dicen ser, ¿no? O sea, que de verdad fueran personas descendientes directos de los incas o que tengan algún vínculo con Huáscar, con Huayna Cápac, etcétera, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente cuadro. Luego de la nobleza indígena vienen los barayocs. Los barayocs eran alcaldes de los indios, ¿no? Lo que en español vendría a ser los alguaciles, ¿no? Luego de los barayocs vienen los indios prósperos. Los indios prósperos son personas, digamos, artesanos, indígenas libres que, digamos, pagaban tributos pero no mitaban, ¿no? O sea, no iban a la mita, ¿no? Ahora, estos señores eran mercaderes porque tenían negocios, ¿no? Eran artesanos y vivían en ciudades, ¿no? No vivían en el campo, sino que se dedicaban a la compra y venta de cosas, etcétera, ¿no? Luego venían los indígenas del común, perdón, los indígenas del común, ¿no? Que era la mayoría de indígenas, ¿no? Era el pueblo indígena, ¿no? Supuestamente este pueblo era la mayoría, y ellos sí imitaban, ellos consumían productos del reparto mercantil, ¿no? ¿Qué quiere decir que consumían los productos del reparto mercantil? Lo que pasa es que los españoles tenían un monopolio con el Perú, de tal manera de que el Perú solamente le podía comprar a España. ¿Esto qué quiere decir, no? Que, por ejemplo, los españoles traían cosas innecesarias. Imagínate usar un short en la puna, o sea, no cuadra, ¿verdad? De la misma manera, los españoles traían cosas innecesarias para los indígenas, ¿sí? Y los corregidores les obligaban a vender, ¿no? O a comprar esos productos, ¿no? Imagínate comprar, por ejemplo, un gorro, ¿no? Imagínate comprar un gorro cuando vas a nadar, no tiene sentido, ¿no? Un gorro contra el sol, digamos, ¿no? Entonces, los corregidores, aparte de recibir el impuesto de los indígenas, también eran comerciantes y les obligaban a los indios a consumir, ¿no? Y los indígenas del común, ¿no? Son los que pagaban el reparto mercantil, ¿no? Luego venían los yanaconas, que son los que trabajan en las haciendas, ¿sí? Los yanaconas pertenecen generalmente a un señor que les da tierras y ellos la trabajan, ¿no? Ahora, el pongo son los domésticos, ¿no? Son los empleados domésticos, son los indios domésticos, ¿no? Que sirven eh, para atender la casa, para servir a los amos, etcétera, ¿no? Y por último están los michis, también conocidos como los aguatires. Estos aguatires, ¿no? Eran niños que hacían de servicios de criados para curas o otras autoridades. Por ejemplo, niños que en el futuro
querían convertirse en curas, ¿no? Entonces estos niños iniciaban su vida, digamos, dedicada a la iglesia mediante el servicio a los curas, ¿no? Ahora pasemos a al siguiente cuadro, por favor. Luego tenemos, por último, la República de Españoles, ¿no? Está la República de Indios y también está la República de Españoles, ¿no? Estos eran integrados, ¿no? Básicamente, como su nombre lo dice, por españoles, ¿no? Ahora, había dos tipos de españoles, los españoles peninsulares, ¿no? Que eran los aristócratas, ¿no? Los que habían nacido en España, ¿no? Peninsular viene de la palabra península, y ustedes recuerden que España y Portugal forman una península, llamada también la península ibérica, ¿no? Ahora, ellos sí ostentaban títulos nobiliarios como el conde, marqués, duque, archiduque, etcétera, ¿no? Y ellos básicamente formaron la burocracia virreinal. Esto quiere decir que fueron parte de la administración virreinal. Ellos ocupaban los cargos públicos. Luego ya viene la nobleza indiana, ¿sí? Eran criollos, ¿no? Que los criollos son hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Y ellos, esos criollos, esa nobleza indiana, ¿no? O esos criollos, se enriquecieron con la conquista, ¿sí? O a veces heredaron lo que dejaron sus padres españoles, ¿no? Ahora, esa nobleza indiana, ¿sí? Compraban títulos de nobleza, o sea, compraban el título de conde, de marqués, de duque, etcétera, y a la vez lo que hacían era, para conseguir esos títulos, se casaban con mujeres que ostentaran ese título, ¿no? Si, por ejemplo, había la condesa de Superunda, pero no tenía esposo, entonces venía una persona, se casaba con él y obtenía el título de conde, ¿verdad? Entonces, también eran dueños de minas, haciendas y comercios. Claro, esa nobleza indiana en realidad tenía mucho dinero, ¿no? Y vamos a ver después que esa misma nobleza indiana es la que va a buscar la independencia de España. Con esto terminamos y nos vemos la siguiente clase.